Buenas tardes a todos. Estamos con el psicoanalista y actor Gabriel Nicolás, que viene a presentar la obra de teatro Café Central, una obra independiente con un elenco muy numeroso. Antes de ponernos a hablar con él, les quiero contar que Daniel Marcove dirige esta pieza escrita por Mario Diament. Se sitúa en la Viena de las primeras décadas del siglo XX. Cuentan que Diament escribió la obra después de investigar la vida de los personajes que efectivamente ocuparon las mesas de ese bar notable. Y estamos hablando, entre otros, de los psicoanalistas Sigmund Freud y Alfred Adler, el pintor Oscar Kokoschka y la vanguardista Alma Mahler, los escritores Franz Werfel y Stefan Zweig. Y según la obra, allí también intentó vender sus acuarelas un joven Adolf Hitler y se produjo la famosa reunión entre Stalin y Trotsky, pocos años antes de la Revolución Rusa. En este contexto, ahora sí, le damos la bienvenida. Gaby, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte en el estudio. Hola Ivana, hola a todos. Una alegría estar acá y para hablar de esto. La verdad que sí, el laburo... ¿Te escuchas bien? Sí, ¿me lo puedo sacar? Sí, lo único que te voy a pedir es que no te alejes del micrófono. Okay. Los auriculares están para eso. Bueno, te decía que sí, es una pieza de Mario Diament que lo que a él le llamó la atención es cómo todos estos personajes vivían en un radio de 1,5 kilómetros en la Viena, en la Austria de principios del siglo pasado. La pieza va a estar situada en 2 días, uno de 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, y el otro 1933, en el comienzo, en la entrada del nazismo, y entre las dos guerras, las dos grandes guerras del siglo pasado, y en donde efectivamente Café Central, que si alguien tiene la posibilidad de ir a Austria, a Viena, se puede ir a tomar un cafecito al Café Central y a probar la exquisitez del Café Central, que es la Sachertorte. Bien. Que es una deliciosa torta que acá van a tener el gusto de poder verla en la ficción en el Teatro Italiano en Chacabuco el viernes mañana, a las 21 horas. Mañana 21 horas en el Teatro Italiano. Porque va a estar un personaje central, además de todos estos personajes que bien citabas, además de Karl Kraus, que era un periodista, que era muy singular, y además por el arco que va a tener entre un tiempo y otro que cuenta la pieza para poder darse cuenta. Es un café, como a mí me gusta decir, como cualquier café de acá de la ciudad, en donde se dan cita a determinados personajes y se conversa. Pero unos personajes muy particulares. Muy singularísimos. Muy singulares. Digamos, ¿qué te atrapó del texto de Café Central cuando lo leíste? Mirá, primero la rítmica y la dinámica que tiene, porque, y además decís que es una pregunta que yo traslado o que al revés, más que trasladar, traigo a cuenta a Daniel Marcove. Daniel Marcove, una institución del teatro argentino, señoras y señores, y piberío, ojalá que vengan. De verdad que es un monstruo, como muchos de los que están ahí, y ni que hablar de Mario Diament, del autor. ¿Cómo hacer para hacer dialogar a 12 actores? Era muy difícil, tiene una producción enorme, porque además es una obra de época, está situada en un día del invierno y en un día del verano, con lo cual hay un despliegue monumental de un vestuario bellísimo de la gran Daniela Tayana. Y ustedes se preguntan, ¿no? Sí. Es independiente. Es todo teatro. Es una apuesta independiente. Sí, independiente. Porque él habla como si venimos con la compañía de Cacho Castaña. No, es teatro independiente, es a puro yugo, a puro amor, a puro deseo. Realmente nos va muy bien porque llevamos
no, es muy atípico, 108 funciones, y para mí es un gustazo traerla a mi ciudad, a Chacabuco, a este hermoso teatro. Así que es una gran fiesta la ocasión. Retomándolo tu pregunta, a mí me cautivó la rítmica, la dinámica de los personajes y, bueno, lo que tiene este teatro que está situado y es de época y habla de estos personajes tan históricos y que se debaten y se entrecruzan las conversaciones entre mesa en los devenires de esos sucesos, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, en las previas de esos sucesos, de esos hechos históricos que además efectivamente se dieron se cruzaron Trotsky con Stalin en ese café, porque era el centro cultural, intelectual y político y alojaba y de muchos refugiados políticos. Todo esto va a estar contado así como si fuera un avalorio que va hilvanando todos estos personajes y las historias que se van sucediendo, un personaje fantasmático que es Herr Ober, que es el mozo, así se dice en alemán, Herr Ober, que lo hace un grande. Cuando lo vean, lo van a ver aquellos que tenemos más años de algunas películas, del cine, una institución del teatro argentino, que es el señor Marcos Boinski. Somos 12 actores que representamos a 20 personajes, con lo cual hay algunos de los actores que representan hasta 3 personajes. En mi caso, lo digo, ¿no? Sí, ¿Quién soy de todos ellos? Claro, yo no quería preguntarte, mucho, pero me gustaría. Bueno, yo soy el periodista Karl Kraus, un tipo bastante detestable. En realidad es un tipo muy sagaz, muy lúcido, con una inteligencia y un uso de la palabra muy singularísimo. Pero por el quinto camino del infierno. Sí, pero, por ejemplo, es un tipo muy comprometido y muy ético, y es quien va a hacer un cambio importante. Varios de los que estaban ahí, porque uno se podría preguntar, pero estos muchachos no se la vieron venir. Sí, se la vieron venir, pero no se vieron venir que iba a pasar semejante tragedia que nos atravesó ese tiempo y que se terminó convirtiendo en lo que fue la degradación de Occidente, la caída, todo lo que pasó en la Primera Guerra y que dio lugar a la Segunda, y fundamentalmente al nacimiento de ciertas ideologías que dieron lugar a nivel de las masas, porque fue elegido por las masas populares Hitler. Vamos a organizarlo un poco, así lo pueden entender sobre todo los más chicos. De alguna manera, Café Central es también una advertencia, en el sentido que muestra cómo una sociedad brillante se desliza hacia la oscuridad. ¿Te parece que estamos en un momento parecido? Y ahí te escucho y te agradezco, porque es el intento de volver siempre a esa pregunta que hiciste, ¿qué me convocó? Y lo que me convocó, estábamos septiembre de 2023, cuando me llama Daniel Marcove para el texto y me lo da a leer, y había una urgencia subjetiva en hacerla ya, para tratar de que no pase lo que nos pasó. Y hablo no solamente a nivel nuestro, a nivel también de lo que pasa en ciertas posiciones y discursos a nivel mundial. Y entonces había también, porque, y acá sí traigo la voz del director, esta obra la trataron de hacer en un momento y bueno, a nivel de producción era como imposible, la dejaron. Y dados ciertos acontecimientos y cierta urgencia, había que hacerla. Y creo que es donde esta obra resuena en nuestro hoy, y es una voz que advierte, que
que llama a la reflexión, que interpela, y lo que tiene el teatro fuertemente, que es una vivencia que sucede ahí, que va a pérdida, porque son de esas cosas que suceden. Por eso es un encuentro de cuerpos que están arriba del escenario y los que miran. Y los que no, muchachos, se la pierden. Así que no te la pierdas. Escuchame una cosa. Bien, y ahí creo que es nuestra, desde el lugar que uno está en el arte, en donde sostiene una posición ética de militancia, pero con la vida. ¿Conversan todos con todos en la obra? Conversan casi. ¿Se cruzan las líneas de tiempo? Sí. Buenísimo. Y hay conversaciones entre mesas, y opiniones, desde opiniones muy... es una sociedad... estamos hablando que es una sociedad machista, es una sociedad de comienzos del siglo pasado, el lugar de la mujer. Está Alma Mahler, la mujer de Banner, además, bueno, que por supuesto que Krauss se van a reír, porque hay muchos pasajes, es muy risueña, porque, bueno, el personaje Krauss tiene una gacetilla, que es un tipo que detesta a los medios oficiales, al periodismo, y tiene un diario propio. Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Bueno, que se llama La Antorcha, desde donde puede prender fuego a cualquiera. Y de hecho se ensaña mucho con el psicoanálisis, y tiene un encono. Esto de verdad, hay una situación que sucedió con Freud, se detestaba mucho. Todos estos pequeñas perlas y pliegues y matices de los personajes van a estar presentes. Y además que, bueno, mientras tanto se van avanzando los sucesos que acontecen, tal cual, y que los atraviesan a ellos y que nos atraviesan a todos. Gaby, la pregunta tiene que ver con justamente lo que venimos hablando: ¿qué lugar ocupa el arte frente al avance del autoritarismo o de la banalización del pensamiento? Esta obra en este momento y el arte en general en este momento. Y a mí me parece que hay mucha visibilización, más en estos momentos y con estos en estos tiempos y con estos gobiernos que hay un intento de barrer a nivel del cine, a nivel del teatro, a nivel de la cultura. Volver a estar luchando por ciertas causas es que querer cerrar el Instituto del Teatro. Hay algo que siempre, que es un dicho del director, decir viva el teatro y viva la cultura, porque, bueno, me parece que el arte, que ahí pierden. Y por eso censuran tanto, claramente. No saben ni qué, pero pierden. Pero ahí pierden porque siempre es... y más el teatro es más antiguo que el hombre, la necesidad de representar a otros. Entonces es un arte milenario, y en todo caso en esta obra lo que uno puede leer es cómo se repiten y se reiteran ciertos mecanismos de poder que dan lugar a ciertos personajes que uno también se pregunta, ¿cómo nos pasó? ¿Cómo nos pasó que esto está otra vez dando vueltas por acá? ¿Qué nos pasa? Y el teatro es de estas artes que convocan al cuerpo del otro. No importa si no la entendés del entendimiento racional. Hay algo que es la afectación del cuerpo, el emocionarse, el poder sentir, el poder conectar, el poder mirar al de al lado. Eso nos hace falta como sociedad, y a mí me interesa fuertemente que los pibes, no solamente por entender un cuento histórico, sino porque creo fuertemente que es una usina productora de lazos posibles
y producir sentidos humanizantes y vitales. El teatro, cualquiera de las expresiones. A mí me interesa este tipo de teatro, o siempre he estado en relación a propuestas que tienen una ética y una estética y un lenguaje muy fuerte a sostener. Pero, por ejemplo, acá en Chacabuco yo estoy al tanto de la multiplicidad de lenguajes teatrales y de cómo se le da lugar en esta hermosísima sala que tenemos, que es la Sala del Teatro Italiano y también la Escuela de Actividades Culturales, a tantísimas producciones locales, regionales. Bueno, la verdad que bueno, no sé. Bienvenidos sean todos al teatro el día de mañana. Sí. Yo sigo preguntándote algunas cosas que me interesan con respecto a la obra, a la propuesta de la obra y además a tu mirada como psicoanalista. Hay algo que tiene del lugar o de la recepción de una obra que es muy europea y en todo caso muy porteña. Sí. Si hubo algún desafío trayéndola a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, si tuvo más que ver como el corazoncito tuyo, vamos para allá, si hubo algún planteo de... No es sin el corazón mío y el deseo fuerte mío, pero por ejemplo, sí, está bien, es el Gran Buenos Aires, pero también la hemos llevado. Y ha funcionado muy bien. Sí. Es una obra que está situada en Europa, pero es muy fácilmente identificable esos pensamientos, esos pliegues de estos personajes en cualquier geografía, te diría. Me parece que no por... No sé, al revés, creo que la idiosincrasia del pueblo, yo tengo una foto que publiqué hace unos días, que si uno va al Huracán, está la estatua de Haroldo Conti sentado, que te convida con su sonrisa a tomar un café. Y también, digo, esos muchachos no andaban con cosas chicas. Yo creo que sí. ¿Qué temas aborda, Gaby? ¿Cómo? ¿Qué temas aborda? ¿De qué estamos hablando? ¿Poder? Del poder, de cómo... sí, de la cuestión de la época. Hay un montón de lecturas posibles. El lugar de la mujer en esa época. Por eso digo, más allá de que la podamos extrapolar, debe haber 2 o 3 temas base. Las cuestiones de cómo se construyen y se dan lugar ciertos mecanismos de poder, la caída de todos los valores, que también son un sostén enorme de las subjetividades, ¿sí? A ver, también es un café en donde se daban cita, además de todas estas personalidades, bueno, mujeres de la vida, artistas. Hay un personaje muy singular que Ober dice que las prostitutas lo adoran, que es Geraltenberg, y que era un bohemio. Claro. Es un personaje que anda y que es su lugar, es el bar. Y además, por ejemplo, a Trotsky lo vamos a ver en algo que él hacía mucho, que era jugar al ajedrez. Está tomando café y jugando al ajedrez. Y se asiste a cruces de momentos que fueron muy definitorios, como el encuentro de Hitler con Stalin. Pinceladas son, ¿sí? Pero hay algo muy coral
lo sabrás por tu métier, muy musical, muy orquestal y muy, sí, de un ritmo y un tempo que tiene la obra, porque es un diálogo de mesas de café, claro. Y eso se arma. Entonces es muy convocante, es muy entretenida, hay muchas cuestiones de chistes, de gags, y es muy divertida y es muy emocionante. No, sin duda. Y bueno, hasta que suceden ciertos acontecimientos, pero, y además de, bueno, no es menor, el despliegue de vestuario que tienen estos personajes. Bueno, no es para nada menos. O sea que se vinieron con una buena cantidad de rodado. Están en camino toda la muchachada. Yo estoy hoy acá con mi compañera de vida, que es Uki Capelari, que es una enorme actriz con quien he trabajado hasta hace 2 años. Estuvimos a punto de traer algo que se llama Winnie Richard. ¿Qué hago hablando pero de un proyecto que ni siquiera lo tenemos en cartel? Bueno, porque va a venir, pero podríamos llegar a venir. Sí, se va a hacer. Que es un encuentro de 2 actores en un viejo carromato a la época de Shakespeare, en 1600, donde las mujeres no podían actuar, y su marido, que ni siquiera lo es, porque no están casados, es Richard, que es un viejo actor que en la época shakespeariana las mujeres no podían actuar. No podían actuar en un escenario, pero sí tenían que actuar en la vida social. Entonces, y ella tiene un deseo fuertísimo de ser actor, igual que él, pero a él lo convocan para ser Julieta y está viejo. Y entonces es una pieza de cámara muy hermosa. Bueno, y Uki es una actriz que está haciendo en este momento algo bellísimo que se llama Mensajes a los pobladores rurales, que es un trabajo, bueno, que han sido muy premiados. Bueno, y me acompaña y está... Re lindo, ¿no? Sí, trabajar con alguien, sí. con compañera y compañera de trabajo de alguna manera. Y después viene todo el grupete con todo el... Y el grupete de Café Central están... con el vestuario, con la cosa. Sí, se vienen en autos mañana, así que al mediodía van a andar por acá, los voy a esperar con... Hermoso. Sí, tengo que pasar por una... muy conocida panadería nuestra para llevarles esas medias lunas. Mostrale lo que tenemos, mostrárselo. Por supuesto. Gaby, las últimas 2, si tuvieras que resumir el mensaje de Café Central en una sola idea para este tiempo, ¿cuál sería? Estos son tiempos abominables. Solamente intenté decir y me olvidé, pido disculpas, pero me ganó. No sé si te vamos a perdonar. Estos son tiempos abominables. La chusma ha tomado el poder. Bien. Contra eso, la obra de teatro. Sí. Contra eso, Café Central. Sí, y contra eso, la resistencia del encuentro. Ojalá que puedan venir. Pero, ¿a vos te cabe alguna duda que va a ir mucha gente? Ojalá que así sea. Para mí, yo quiero muchísimo esta obra. En lo íntimo y en lo singular. No me quiero no emocionarme, pero bueno, todos tenemos nuestras heridas y nuestras pérdidas, y aquellos que no están, que están con nosotros, y esta obra yo la estrené el mismo día que despedí a mi mamá. Entonces, este grupo es un grupo al que yo quiero y banco muchísimo, y me han bancado muchísimo, pero fue exactamente en el mismo día. Yo me tomé un colectivo a la tarde y a la noche fui a estrenar esta obra. Con lo cual, para mí es muy
Sí, es muy grato. Hoy te diría es una felicidad muy grande. Mi vieja ha sido una mujer sin par, que nos ha criado y como todas las mujeres de esa calle Reconquista. Las mujeres de las calles Reconquista, mirá qué título de obra teatro. Y tenés cada una. Uf. Escuchame una cosa, Gaby. Vamos a terminar con esta pregunta. ¿Qué te gustaría que le quede al público después de ver la obra? ¿Qué te gustaría que sientan? ¿Por dónde te gustaría que les pase? Más allá de lo que suceda, sí, ¿no? Por supuesto. Para mí que se queden, ojalá que los emocione, que se puedan reír, que se puedan emocionar y que puedan sentir y que puedan vibrar y que después nos vamos a comer una pizza. Eso. Este viernes 10 de octubre, 21 horas en el Teatro Italiano, Gabriel Nicolà, Café Central. Muchísimas gracias. Un beso grande, Ivana, y gracias a vos. Nos vemos en cualquier momento.